Muy bien, bueno, vamos a hablar sobre la alerta en la seguridad de la navegación, en este caso a través de unos comunicados que se vertieron en estos días. Uno es del Centro de Patrones rechazando un comunicado que hizo la CAPEAR, la Asociación de Cámaras Argentinas Pesqueras, hablando sobre la implementación del segundo patrón en la navegación de costa. Un comunicado que hace referencia a la modificación del Reginave y denomina a esta norma como vetusta. Para eso, bueno, estamos en comunicación con el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Buen día, Mariano. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Gusto poder hablar con ustedes. Bueno, contanos por qué el gremio rechaza categóricamente esta postura que toman las empresas a través de sus cámaras en hacer hincapié en el nuevo Reginave sobre específicamente la implementación del segundo patrón y el intento de suplir a este cargo con los denominados marineros familiarizados. Bueno, estamos en contra porque primero y principal, eh, la data o los datos que vierte la Cámara en su comunicado y en su intención no son reales. Ujú. Eh, y por otro lugar, porque nosotros tenemos los tripulantes debidamente calificados y titulados como para poder ejercer el trabajo que esos barcos demandan, que es la figura de un segundo patrón. Lo que ha sucedido históricamente, o sea, y es parte de la norma, cuando la norma para el sector pesquero y para los demás sectores de la navegación, cuando no se cuenta con la disponibilidad de oficiales debidamente calificados con la titulación correspondiente, la norma habilita de forma excepcional la posibilidad de que pueda ejercer ese cargo un oficial con un título inferior al requerido por ese barco o esa circunstancia. Ujú. Eh, en el caso de estos barcos, que son barcos pequeños, costeros de Mar del Plata, la gran mayoría, lo que sucede es que eh, el título inferior es un marinero. Y bueno, y se ha habilitado de alguna manera ante la imposibilidad, ante la consulta de prefectura de si teníamos disponibilidad de esos trabajadores, nosotros contestábamos que no, y se habilitaba a un cargo inferior. Hoy la gente hoy los trabajadores están y están titulados como para subir. Entonces, lo que pretende hoy la Cámara es, de alguna manera, es, tratar como normal y habitual algo que históricamente ha sido una excepción. Y nosotros no estamos de acuerdo y no vamos a permitir que eso se torne normal y habitual, porque además hoy sería lo natural poner en riesgo la seguridad de la navegación y de las personas, ¿no? Por sobre todas las cosas. Ahora, la Cámara Capiar Alfa, digamos, alega de que no hay oficiales suficientes para realizar la tarea. ¿Cuál es el relevamiento o, digamos, de qué manera se lleva adelante una transparencia, ¿no? En esta situación? Es muy sencillo, es muy sencillo. Eh, Acá, mirá, acá quien hace la habilitación es la Prefectura Naval Argentina. La Prefectura Naval Argentina, cuando se presenta una situación como esta, lo que hace es comunicarse con cada entidad sindical que agrupa a los distintos oficiales y le hace la consulta pertinente acerca de si cuentan con profesionales con tal o cual titulación. Si las entidades sindicales que agrupan a esos profesionales no tienen y responden que no tienen disponibilidad de esos títulos, ahí la prefectura genera la habilitación del título inferior, en este caso un marinero, entre comillas, familiarizado. Hoy tenemos nosotros más de 70 personas en lista, así que solo tienen que llamar y solicitar. Por eso nosotros, cuando nos preguntan si tenemos, le decimos que sí tenemos. Y ahí es donde ellos están esperando otra respuesta, que le digamos que no tenemos gente disponible y en consecuencia poner un marinero familiarizado.
Y después, Sí. el otro argumento que ponen es la falta de disponibilidad de habitabilidad de los buques para llevar a una persona más. Eso también es falaz y es mentiroso, porque entonces, y esto muestra a las claras qué es lo que están haciendo. Cuando no hay tripulantes debidamente titulados, despachan el barco con un marinero familiarizado, pero ese marinero familiarizado tendría que pasar en ese momento a cubrir la guardia de oficial. Sin embargo, en la realidad que marca que ese hombre sigue trabajando en la cubierta, ¿eh? Y no Y no asistiendo pasa a en el cubrir la puente. guardia de oficial. Exactamente. Entonces, porque si este hombre cumpliera, o este hombre o la empresa cumpliera con lo que tiene que cumplir, este marinero familiarizado pasaría a cubrir la guardia en el puente junto con el capitán del barco, el patrón del barco, y trabajarían las horas que corresponde a cada uno, y luego, la empresa tendría la obligación de incorporar a un marinero más para suplir ese marinero que está faltando en la cubierta. Lo que hace es administrativamente despachar el barco, entre comillas, con esta herramienta, pero el marinero realmente no cumple la función para la que está habilitado y sigue trabajando en la cubierta sin que el armador tenga que poner un tripulante de más. Usted, El nudo de la cuestión es el tripulante que tiene que embarcar y no lo quieren embarcar. ¿Ustedes creen que es una cuestión meramente de costos, digamos, con esta intención de bajar un tripulante de la embarcación? Yo creo que sí, sin dejar de ver que la actividad en general está pasando una situación crítica. Lo que nosotros decimos y estamos dispuestos a luchar mano a mano o de la mano con la empresa, ¿no? Para que se reviertan los desajustes que hay sobre la actividad y que esta actividad pueda trabajar y generar condiciones mm, eficientes para el desarrollo. Pero no es con la disminución de tripulantes con los que la empresa tira a buscar la eficiencia comercial. En una hipótesis, digamos, de que avancen con este reclamo que están haciendo las empresas o este pedido, ¿cuáles son los riesgos que hay por delante y cuáles son también las responsabilidades, ¿no?, legales principalmente, sobre la tripulación, sobre la embarcación o, digamos, todas las responsabilidades que hoy tiene a su cargo el oficial o el capitán o el piloto de pesca? Bueno, las responsabilidades son las propias de un capitán. El capitán en nuestra actividad, el patrón, es el máximo responsable de la aventura, de los ámbitos donde navegue. Eh, lo que nosotros tenemos que preservar es justamente el cumplimiento de lo que dice la norma en tanto a las tripulaciones de seguridad que corresponden para cada barco. Y no que caiga la responsabilidad sobre el capitán, que a la larga es el único que encuentra. Cuando pasa algo, el único que está visible es el capitán. Ahí no aparece la agencia, no aparece el armador, es el capitán el único responsable. Nosotros tenemos que dotar al capitán de la tripulación que corresponda. Hoy tenemos la capacidad, la gente está, la gente titular está. Evitemos cualquier tipo de situación y que las empresas recapaciten y llamen a los tripulantes y tripulen sus barcos como corresponde. El tema de la habitabilidad lo tendrán que ver. Los barcos siempre salieron con un capitán y un primer oficial, a menos que trabaje menos de 12 horas. Estos barcos no trabajan menos de 12 horas, por consiguiente tiene que salir un capitán y un oficial. Mariano, siempre una postura, digamos, de que siempre hubo una intención o siempre existe la buena predisposición de parte del gremio en tratar de que el trabajo de las empresas, lógicamente, que van adquiriendo las empresas, progrese para poder tener mayor demanda de trabajadores y en este caso ir cubriendo más puestos de trabajo, pero también la propuesta, por ejemplo, en la carga fiscal de los combustibles, de que se le saque esa carga fiscal a las empresas para que puedan, digamos, tener mejores costos y no impactar en el salario de los trabajadores.
pero desde el otro lado de las empresas no se ve tal vez la misma predisposición o tal vez siempre se busca reducir los costos a través de la quita de beneficios para el trabajador. ¿Qué análisis podés hacer de esto o cuál sería de última el llamado o el mensaje también hasta al sector empresarial? Bueno, Mario, lo que pasa es que el análisis que yo hago es que prefieren pelearse con los trabajadores y no con el gobierno. Esa es la realidad de esta cuestión. Nosotros hemos presentado proyectos para, para que el gobierno baje la carga tributaria sobre los combustibles. Fíjate que desde diciembre a la fecha han aumentado los combustibles más de un 25%. eh, y a los empresarios lo único que se les ocurre siempre es ir sobre los trabajadores. Es lamentable. Porque estas políticas o estas no políticas lo que hacen es que nos están llevando puesto a todos, no solamente a los trabajadores, también se están llevando puesto a las empresas. Y las empresas, bueno, por ahí pretenden tener mayor conflictividad con los trabajadores y no con el Estado, que hoy de alguna manera los está dejando afuera. Pasa algo parecido con distintas medidas que el Estado viene exponiendo, como la cuotificación del langostino, por ejemplo, Ujú. en que no vemos la reacción de muchas empresas. Nosotros hemos emitido nuestra opinión y de hecho hemos solicitado eh, que se modifique la contextura del Consejo Federal Pesquero, y en la semana anterior ya hubo un proyecto de ley impulsado por el senador Carlos Linares que va en ese sentido, el proyecto para modificar el artículo 8 de la Ley de Pesca para que den cumplimiento a lo que ya tiene fijado esta ley y el Consejo Federal Pesquero, la incorporación de los trabajadores al, al ámbito de las discusiones y sin embargo, bueno, nunca se ha hecho. Me parece que hoy es el momento de hacerlo, me parece que hoy es el momento de ¿cómo te puedo decir? De que nos pongamos a trabajar y las empresas deberán hacer lo mismo y es que pretenden, bueno, empezar a tener algún tipo de soluciones mucho más profundas, ¿no? Y de fondo, si no se quedan siempre con el maquillaje de sacarle condiciones a los trabajadores. Mariano, bueno, estamos hablando sobre la seguridad de la navegación principalmente, más allá de la fuente laboral que pueda estar, digamos, en riesgo. Para hacer hincapié en la seguridad, tampoco podemos dejar de hablar sobre el nuevo decreto que hace foco en los prácticos de buques, aquellos que traen las embarcaciones a los puertos, en este caso de la región, pero también, digamos, si le hacemos foco en la seguridad, hay embarcaciones que llevan a estos prácticos a los buques que bueno, están a cargo de los patrones motoristas y en este caso puede llegar a haber también, hay digamos disminución en la seguridad en cuanto a qué tipo de embarcaciones se puede utilizar para este trabajo. ¿Hay alguna posición, pues esto es muy reciente, pero hay alguna posición desde el gremio con respecto, digamos, a esta nueva medida que se ha anunciado? Mira, nosotros ya tenemos una posición tomada desde hace rato, porque sabemos que estos embates eran previsibles con este gobierno. Nunca ha parado este gobierno de golpear al, al sector marítimo y fluvial. Este nuevo proyecto de decreto echa por tierra actividades que son fundamentales para la salvaguarda de la navegación. Eh, si vos te pones mirar y a consultar con cualquier navegante en qué condiciones se navega en el río de la Plata y el ámbito del río Paraná, el río Paraguay también. Eh, trabajamos permanentemente en aguas someras, en aguas totalmente restringidas, no solamente por el calado, la relación del calado con la profundidad, sino también por los anchos navegables. Y prácticamente, gracias a Dios, no hay acaecimientos graves. Puede haber de vez en cuando alguna varadura, cuando el nivel del agua del río
disminuye de forma pronunciada, pero normal y habitualmente podemos decir, y los navegantes argentinos tendríamos que estar orgullosos de que en estos lugares con tan poco margen de seguridad, prácticamente el nivel de accidentes es mínimo. Eso se debe a los profesionales que están en los buques, desde el capitán, el marinero, el maquinista, el vaquiano, el conocimiento de zona, el práctico, demuestran todos los días sus capacidades profesionales para navegar de forma segura en lugares que son prácticamente imposible de hacerlo si no se tiene la preparación como la que tiene el profesional argentino. Si vos te fijás en los últimos acaecimientos en el ámbito de la navegación del Río de la Plata, Río Paraná, vas a encontrar que prácticamente no hay buques de bandera argentina que hayan tenido acaecimientos, y los principales acaecimientos que vieron fueron con buques de bandera extranjera. Eh, entonces, y sin la debida el debido asesoramiento de personal argentino. Bueno, lo que se abre con esta posibilidad es justamente, valga la redundancia, la apertura de que a estas aguas empiecen a navegar tripulantes que con una simple declaración jurada que diga que conocen, la prefectura los va a habilitar para que salgan a navegar y navegar nuestros ríos. Eh, si, no creo que exista, ¿no? Pero si hay algún capitán temerario e irresponsable que se anime a entrar aguas del Río de la Plata para navegar tanto al puerto de Buenos Aires, de La Plata, o de los puertos de Santa Fe y los intermedios, no creo que haga más de 10 kilómetros sin antes tener un acaecimiento grave. Entonces, bueno, me parece que hoy el gobierno está tomando iniciativas que lo único que benefician es seguramente algún sector, al sector más privilegiado de esta cadena, Ujú. posiblemente las agroexportadoras, poniendo en vilo, y lo que se puedan ahorrar con el salario, los costos de un profesional como un vaqueano, un conocimiento de zona o un práctico, si lo comparamos con el desastre que puede ocasionar un buque varado o una colisión de buques en el río, bueno, no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Pero creo que hay un ensañamiento con el sector, y no solamente en este caso porque nos toca a nosotros, pero también lo hay sobre una licitación para el dragado de la hidrovía que es nefasto, que va a ser de llegar a cumplirse de la forma que lo están haciendo sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Va a poner en vilo la sustentabilidad del río Paraná, o sea que el beneficio va a ser para unos pocos y sobre todo para el que draga, ¿no? Que va a tener un contrato a 30 años, donde seguramente se garantizará que todos los meses le paguen lo que corresponde, aún habiendo perdiendo un río. Entonces, bueno, estas cosas son las que uno no entiende, eh, y tiene que asumir que, bueno, a las autoridades lo único que le interesa es hacer desastres sobre las actividades productivas argentinas. En este caso nos toca al personal embarcado. Para cerrar, pero no quiero dejar de tocar este punto, de este ensañamiento de que haces mención, te quería consultar si te llamó la atención, ¿no? El avance nuevamente sobre las escuelas, la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca, que bueno, ahora están a la espera, digamos, del decreto que entre en vigor, ¿no? Para que pase de la Armada Argentina a la Agencia Nacional de Puertos. Mira, a nosotros nos preocupa siempre eso, ¿no? Lamentablemente, el año pasado la respuesta de la Armada no fue la que uno esperaba, ¿no? Ellos manifestaban que no tenían por qué hacerse cargo de las escuelas, que consideraban que no eran parte de sus responsabilidades. Eh, y bueno, después, bueno, intentaron recapacitar, o también hubo mucha presión de los sindicatos. No nos olvidemos que nosotros hemos peleado para lo que era un inminente cierre de la Escuela Nacional de Pesca,
y después de ese iban a venir por la Escuela Fluvial y la Escuela Nacional de Náutica, estamos seguros. Bueno, hoy lamentablemente la Armada entendió que no le importaba y hoy está pasando a ámbito de una fuerza policial como es la Prefectura Naval Argentina, eh, que nos ha asegurado que es intención de ellos de no cerrar las escuelas. Ujú. Pero bueno, esperemos que este cambio no sea otro embate más sobre la formación de los futuros trabajadores de a bordo, ¿no? De los futuros profesionales. Eh, Así que eso es, ya te digo, es algo que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Pero bueno, hoy hay ciertas definiciones en este proyecto que vamos a ver si tienen eh, acceso a la realidad. Hoy, por decirlo, es solamente un proyecto. Para nosotros es nefasto, eh, pone en riesgo la seguridad de la navegación, la seguridad de las personas, habilitando embarcaciones, como vos me lo preguntabas hace un rato, que no son solo patrones motoristas, también hay oficiales fluviales Ujú. en otros ámbitos de aquellas embarcaciones que cumplen el servicio de practicaje, o mejor dicho, de transportar a los prácticos cuando suben o bajan de los barcos, empresas que están constituidas hace muchísimos años. Y bueno, hoy cualquiera va a entrar a competir en condiciones totalmente desiguales, ¿no? Porque estas empresas pueden tener el costo que puedan tener, eh, como los trabajadores argentinos, pero son trabajadores que están con un trabajo blanqueado, con todas las condiciones laborales y de seguridad cubiertas, y de esas embarcaciones también cumplen con las normas de seguridad. Así que bueno, hoy, después de años de exigencia por parte de la autoridad marítima en pos de la seguridad, lo que nos llama la atención que hoy esa autoridad marítima no tenga la capacidad para frenar estos embates que están yendo de mano de la política, del gobierno, eh, y que seguramente ante alguna observación de la autoridad marítima a esta gente le importa tres cominos y avanza. Calculemos que el ministro de Desregulación trató a los profesionales a bordo como esos ñatos que le dicen al capitán para ir para darle para acá, un poco para allá, y que en el río no hay problema porque no hay piedras, hay arena o barro. Bueno, no tiene la más remota idea ese hombre, como de muchas cosas, pero mucho menos de la navegación. Claramente lo que sí tiene idea, digamos, es de cómo encubrir dentro de una desregulación un cambio de juego que en este caso podría llegar a afectar al trabajo formal argentino con respecto, digamos, a aquellos trabajos que se llevan las divisas a otro lado, ¿no? Porque claramente esto va a repercutir en el trabajo local. Sí, sí, completamente es así. Y bueno, la verdad que no es poco entendible por qué se toman estas medidas, ¿no? Capaz que, bueno, en algún tiempo vemos algún gran beneficio inmobiliario, algún crecimiento inmobiliario, alguna jubilada dando préstamos, también en el caso de este personaje nefasto para nuestra actividad. Mariano, te agradecemos el tiempo y bueno, estaremos al pendiente de cómo continúa esta cuestión, digamos, principalmente en la pesca, a ver cómo se resuelve la insistencia sobre el segundo patrón. Muchas gracias. A ustedes, muy amables.